Cada año los incendios afectan a una superficie de unos 350 millones de hectáreas, con daños a la propiedad, medios de subsistencia y, con frecuencia, pérdida de vidas humanas. Los incendios forestales no controlados contribuyen además al calentamiento global, la contaminación del aire, la desertificación y la pérdida de biodiversidad. Los países en desarrollo son a menudo los más vulnerables al impacto destructor del fuego, con sus secuelas de pérdida de vidas humanas y de propiedades y la destrucción de recursos naturales. En Etiopía y en Sudán Meridional, los incendios destruyen millones de hectáreas cada año. Entre 2000 y 2008 se produjeron más de 200.000 incendios en Sudán. En ese mismo periodo, la cifra de incendios fue más del doble en Etiopía. En 2009, los incendios forestales provocaron grandes daños en California y en el estado australiano de Victoria. Los incendios en esta última zona mataron 173 personas, dejaron a 7.500 sin hogar y destruyeron unas 2.000 casas, calcinando una superficie de 450.000 hectáreas. Pero el impacto ambiental va mucho más allá de las impactantes imágenes que genera el fuego a su paso cada año. Los incendios afectan a una superficie de unos 400 millones de hectáreas, con daños a la propiedad, medios de subsistencia y, con frecuencia, pérdida de vidas humanas. Su impacto ecológico es muy superior a lo que se ve a simple vista y sobrepasa incluso las áreas afectadas. La destrucción de biodiversidad, el aumento de la desertificación, la disminución de la calidad de las aguas y la atmósfera son algunas de las consecuencias negativas posteriores a un incendio. La recuperación de los bosques afectados, si es que se consigue, puede llevar décadas. La biodiversidad de la zona incendiada sufre cambios en su estructura y composición. La fauna del lugar con menor movilidad padece el mayor impacto en un primer momento. El resto de especies que ha sobrevivido refugiada en la zona o que ha conseguido huir y regresar se enfrenta a un proceso de regeneración muy difícil. Las condiciones extremas posteriores provocan grandes daños en el ecosistema y la cadena trófica. Las especies que escapan y se asientan en otras zonas alteran el equilibrio de su nuevo hogar. Especies vegetales de tipo leñoso son sustituidas por otras que colonizan este hábitat. Las especies animales propias de esta zona boscosas dejan paso a otras adaptadas a espacios más abiertos. El tipo de bosque generado es apto para matorrales y fauna adaptada a este hábitat vegetal. Además de perder parte de su hábitat, los bosques fragmentados por los incendios generan problemas de conectividad. Los seres vivos ven peligrar su reserva genética viable y su supervivencia a largo plazo. El suelo y el agua son dos caras de la misma moneda, así que un incendio les afecta de forma relacionada. Las zonas mediterráneas destruidas por el fuego son víctimas del fenómeno conocido como sabanización. La tierra queda casi estéril y limita la recolonización de las plantas autóctonas. El suelo se vuelve más impermeable e impide la penetración del agua en su interior. La actividad bacteriana y de los hongos trascendentales en los procesos biológicos del suelo se ven también afectados. La sucesión de nuevos fuegos y de lluvias torrenciales incrementa la erosión y la pérdida del suelo fértil. En las zonas mediterráneas esta erosión ocurre en general en los 2 primeros meses tras el incendio. El manto vegetal desaparece y, con él, la barrera natural que retiene el agua y frena las inundaciones. Es la denominada desertificación del paisaje, el daño ecológico más grave causado por este desastre natural, según diversos expertos. Greenpeace asegura que más de 1/3 de la superficie española padece de este problema. Los incendios forestales generan contaminación de diversas formas. Durante los primeros momentos después del fuego, la mineralización de la materia orgánica vegetal provoca una efímera fertilidad del suelo. Pero la gran mayoría de estos nutrientes es muy volátil y pasan a la atmósfera o disueltos en corrientes de agua. Y como efectos derivados de la combustión de las masas forestales, diversas partículas y gases, incluidos de los tipos invernadero, como el dióxido de carbono, acaban también en la atmósfera. Los costes económicos de un incendio forestal son considerables. La madera y sus productos derivados, desde el papel hasta el combustible, y los productos alimenticios de la zona,
ya no pueden aprovecharse. El ecosistema pierde un atractivo para las actividades de ocio y turismo. Las labores de regeneración de las zonas afectadas suponen un gran desembolso económico que no siempre se ven recompensados. Los incendios forestales naturales han ocurrido desde siempre como un elemento normal en el fundamento de los ecosistemas. El fuego ha permitido una serie de hábitats en los que distintos organismos pueden prosperar, como el pino piñonero, el alcornoque, los robles o la encina. El problema ha surgido con el aumento de la cantidad de incendios, que sobrepasa la capacidad de recuperación natural. Se estima que en la actualidad entre un 80% y un 90% son causados por el ser humano, ya sea de forma accidental o intencionada. Los incendios forestales se han convertido en las últimas décadas en uno de los problemas ambientales más importantes del Estado español, y en los próximos años puede verse agravados por los efectos del cambio climático. A escala mundial, los incendios forestales intencionados para cambiar el uso del suelo e implantar monocultivos agroindustriales como la soja y la palma aceitera amenazan con la desaparición del último 20% de los bosques vírgenes del planeta. Con ellos desaparecerá una biodiversidad irrecuperable. Desde 1961, fecha en la que se inicia la serie anual de datos, el número de incendios se ha incrementado muy significativamente, pasando de una media de 9.515 incendios al año en la década de los años 80 a 18.141 en los años 90 y alcanzando ya una media de 20.779 incendios en los 6 primeros años de la actual década. De estos datos se desprenden que no están haciendo los esfuerzos necesarios en prevención, sensibilización y educación de la sociedad para disuadirla de provocar incendios forestales. Igualmente, demuestra que las medidas punitivas no están siendo lo eficaces que deberían. En cuanto a la superficie quemada, la evolución es más irregular y sufre constantes altibajos, vinculados generalmente a la climatología. A pesar de ello, y tras un incremento espectacular en la década de los años 80 y primera mitad de los 90, seguidamente registró una disminución en la superficie afectada. Sin embargo, a partir del año 2000 se observa una tendencia al alza en la superficie quemada, siempre sin llegar a las cifras de décadas pasadas. Concretamente, se ha pasado de 245.000 hectáreas quemadas al año en el periodo de 1980-1989 y 160.000 hectáreas por año en el periodo 1990-1999, a 142.000 hectáreas por año en el periodo 2000-2006. En este último periodo, la superficie quemada asciende a 995.000 hectáreas, lo que supone 3,9% de toda la superficie forestal y casi el 2% de la superficie de todo el Estado español. Esto quiere decir que desde el 2000 al 2006 ha ardido tanta superficie como el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. La distribución territorial de los incendios demuestra que, en contra de lo que cabría esperar por sus características meteorológicas, el territorio más afectado en cuanto a número de incendios y superficie quemada no es el arco mediterráneo sino el noroeste peninsular, como un clima atlántico o continental húmedo. Más del 70% de los incendios forestales en España se producen en las comunidades del noroeste peninsular, a la vez que más del 60% de la superficie forestal y casi el 50% de la superficie arbolada afectada por el fuego se encuentra en dichas comunidades. Concretamente, en Galicia se producen más de la mitad. El 53,6% de los incendios españoles y le siguen Castilla y León, debido especialmente a los incendios de la provincia de León y Zamora, con un 10%, y Asturias con un 7,8% de los incendios. Como inciden los ecologistas en acción, esta distribución territorial de los incendios pone en evidencia que el elemento esencial de los incendios no es el factor climático, sino la intencionalidad de los mismos.
Entre las motivaciones y causas conocidas de los incendios forestales destacan las quemas agrícolas del 32% y las quemas para obtención del pasto 22%. Otros motivos son pirómanos, personas con alguna alteración patológica un 8%, incendios reproducidos un 3%, fumadores un 3%, relacionados con la caza un 2%, trabajos forestales un 2%, motores y máquinas un 2%. El 20% restante se divide entre quema de basuras y escape de vertederos, hogueras, venganzas, vandalismo, obtención de madera a bajo precio, recalificaciones de terrenos, modificaciones de uso del suelo forestal o agrícola, o diferencias en la titularidad de los montes.